Buenas noches otra vez, señoras y señores. Un saludo de nuevo para todos ustedes. Ha sido esta una semana de despedida, de homenaje a una de las figuras políticas más importantes de la Europa de las últimas décadas. Desde el pasado lunes, la muerte de François Mitterrand ha reunido a correligionarios y a contrincantes políticos en el elogio a sus dotes de gran estadista. Los funerales del que fuera primer presidente socialista en la historia de Francia reunieron el jueves en París a más de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno en un último adiós solemne pero emotivo al líder desaparecido. Funerales solemnes por un presidente francés en la Catedral de Notre Dame. El cardenal arzobispo de París, Jean-Marie Lustiger, amigo personal de François Mitterrand, concelebró junto a otros 10 obispos una ceremonia católica para un político declaradamente agnóstico. Mitterrand volvía así, de forma protocolaria y póstuma, a la fe en que había sido educado. La misa de difuntos era una última expresión de las constantes contradicciones de un hombre de talante conservador convertido en político de ideales socialistas. La ceremonia del adiós a Mitterrand reunió en la iglesia a políticos y estadistas de todos los perfiles. La mayoría de los personajes que rigen los destinos del mundo rendían tributo de dolor al hombre que había encarnado al Estado francés. Y François Mitterrand, ya definitivamente convertido por la muerte en figura histórica, presidía en ausencia su último gran acto político. Nous chanterons le temps des cerises et guerre signale. Las honras fúnebres por François Mitterrand comenzaron al anochecer del pasado miércoles en la parisina Plaza de la Bastilla. Bajo una fina lluvia, miles de personas desfilaron en silencio ante una enorme fotografía del expresidente diciendo adiós. El propio Mitterrand, siempre tan celoso de sus perfiles históricos, había dejado previsto cada detalle de sus funerales. Un día antes de morir, entregó a su médico 3 cuartillas manuscritas con instrucciones precisas. Así, dispuso que el luto oficial no interrumpiese los trabajos de la administración ni las escuelas, y designó a la Bastilla como escenario de homenaje popular, el mismo lugar donde había celebrado el triunfo electoral que le llevó al poder en 1981. Allí se reunieron los principales políticos de la izquierda francesa, sus amigos personales y sus partidarios. Y también, como 15 años atrás, el gran ausente volvió a ser Mitterrand. Entonces prefirió encerrarse a trabajar en su despacho. Ahora su cuerpo permanecía en el domicilio familiar del Boulevard Frédéric Lepley, en espera de ser trasladado a su pueblo natal, Jarnac, para recibir sepultura. Mitterrand no quiso discursos políticos. En la Bastilla solo se escucharían los sones nostálgicos de L'Étang de Cerise, una canción emblemática de la Comuna de París entonada por Barbara Hendricks. Después, las palabras de Mitterrand volvieron a resonar en los altavoces, con fragmentos grabados de 3 de sus discursos, emocionando a muchos de quienes habían creído en aquel programa común de la izquierda francesa en mayo del 81 y acudían ahora a despedirse del hombre que alentó sus esperanzas. En la memoria de todos estaba la biografía política de Mitterrand, aunque seguramente cada uno recordaba un capítulo diferente de su azarosa vida y lo valoraba de distinta manera. Los periódicos y la televisión han rememorado hasta la saciedad los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el sargento Mitterrand cayó herido por un obús cerca de Verdún y después fue hecho prisionero por los alemanes, logrando escapar del campo de concentración al tercer intento de fuga.
Sin embargo, nadie ha repetido estos días las viejas acusaciones contra Mitterrand por su colaboración durante 9 meses con el gobierno ultraderechista de Vichy como un funcionario contradictoriamente partidario de Pétain y antinazi. Se ha preferido destacar su participación en la resistencia desde 1943. Fue precisamente en la lucha clandestina contra la ocupación alemana donde se forjó su carácter de líder político. También entonces, durante una misión clandestina en 1944, conoció a Danielle Gross, que sería su compañera para toda la vida. Danielle se mantuvo siempre como el más firme apoyo humano de su marido en las situaciones difíciles. Su última muestra de comprensión y generosidad la dio en el funeral de Jarnac, compartiendo el protocolo no solo con sus 2 hijos, sino también con la eterna amante del político, Anne Pinjot, y la hija que con ella había tenido en secreto, Mazarin, cuya existencia se hizo pública hace solo 14 meses. Era la primera vez que las 2 familias de Mitterrand aparecían juntas, y ello suscitó la curiosidad popular. Al amanecer del jueves, el cadáver de Mitterrand fue trasladado a su pueblo natal. Se trató de respetar los deseos del estadista, permitiendo que su perro, un hermoso labrador negro, le acompañase hasta el final, y se mantuvo en lo posible la intimidad de la misa de difuntos y el entierro, sin permitir la presencia de cámaras. Pero el protocolo oficial impuso honores militares en el aeropuerto de Cognac. El ataúd fue cubierto por una bandera francesa, perteneciente a las tropas galas destacadas en Sarajevo, que el viento se empeñó en ondear. Después, el féretro tuvo escolta oficial hasta la plaza del Château de Jarnac, donde se rindieron honores castrenses al difunto. Las calles de Jarnac, que apenas suman 5.000 habitantes, recibieron la visita de centenares de periodistas y fotógrafos. Para algunos vecinos, el duelo se convirtió en negocio, ya que los balcones situados frente a la iglesia o cerca del cementerio se alquilaron a la prensa y la televisión con precios de hasta $500.000 de pesetas por unas pocas horas. La numerosa familia de François Mitterrand, 6 de cuyos hermanos siguen con vida, y los 160 amigos del estadista llegados de París ocuparon la mayor parte de la pequeña iglesia local. Muchos de los vecinos tuvieron que quedarse en las puertas del templo. Tampoco Mitterrand fue profeta en su tierra, ya que Jarnac ha sido siempre un feudo electoral de la derecha. Pero las gentes recuerdan con orgullo la carrera de ese paisano que llegó a ser presidente de la República. François Mitterrand empezó a destacar como figura política en 1946, cuando fue elegido diputado de la Asamblea Nacional Francesa. Después, su ascensión fue tan rápida como brillante, formando parte de 11 gobiernos de la Cuarta República entre 1947 y 57, con ministerios tan importantes como los de Información, Ultramar, Estado o Interior. Después, durante los días turbulentos de la Guerra de Argelia, Mitterrand no supo entender la lucha independentista ni fue capaz de dar la respuesta histórica adecuada. Y en 1959, tras ser acusado de urdir un falso atentado contra sí mismo, se le dio por acabado políticamente. Pero el obstinado Mitterrand resurgiría como opositor a De Gaulle durante la Quinta República. Sus años de esplendor llegaron a principios de los 70, cuando impulsó la renovación del socialismo francés y encabezó la unión de socialistas y comunistas bajo un programa común. Finalmente, en 1981, su figura se agigantaría hasta convertirse en presidente de la República. Pero tras la euforia reformista inicial, las promesas de cambio chocaron con las exigencias de modernización de la industria francesa. Y Mitterrand, en otro giro espectacular, impulsó duras medidas económicas que provocaron el desencanto y la división de la izquierda,
aceptando el reto de encabezar una Europa rica. Después vendrían los días difíciles de su cohabitación con gobiernos de la derecha, vencedora en las urnas de 1986, mientras se convertía en uno de los principales arquitectos de la Unión Europea. Reelegido presidente en 1988, Mitterrand ya no ofrecía un mensaje de cambio social, sino que se presentaba como la gran figura paternal capaz de mantener al país unido por encima de diferencias políticas. Pero durante su segunda presidencia surgirían algunos asuntos espinosos que socavaron la imagen del viejo político socialista. Desde el atentado de los servicios secretos galos contra el buque de Greenpeace hasta acusaciones de presunto tráfico de información económica privilegiada. Sin embargo, el dolor por la muerte de Mitterrand hizo que se acallaran las críticas a su actuación política todavía reciente. El solemne ceremonial de Notre Dame congregó a la mayoría de los integrantes de la nómina del poder mundial, al mismo tiempo que los familiares y amigos de Mitterrand asistían al funeral íntimo de Jarnac. Figuras políticas internacionales de todos los signos homenajeaban al hombre que mantuvo a Francia como potencia mundial mientras se esforzaba en construir la Europa del futuro. Todos exalzaron la figura del estadista desaparecido. Los elogios llegaron incluso a producir cierta susceptibilidad en la derecha francesa, que atraviesa momentos difíciles en su gobierno y teme que los socialistas capitalicen la imagen póstuma de Mitterrand. El propio presidente Chirac se vio obligado a justificar sus alabanzas a Mitterrand como un gesto de nobleza ante el adversario desaparecido. El presidente Mitterrand, au contraire, donne le sentiment d'avoir débordé sa propre vie. François Mitterrand ha recibido muchos epitafios, pero no dejó escrito un testamento político. Como tal, resuenan en la memoria colectiva las palabras de su último mensaje de Año Nuevo como presidente en 1994. Entonces pidió a los franceses que no disociaran libertad e igualdad y que no opusieran la grandeza de su país a la construcción de Europa. La seconde, ne séparez jamais la grandeur de la France de la construction de l'Europe. Dos consejos para el siglo que ya está en puertas, con un programa común más allá de las diferencias entre partidos de izquierdas o derechas. Unas palabras que Mitterrand pronunció poco antes de ocupar solemnemente su puesto en la historia. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête.